Vamos a ver el capítulo 10 que habla sobre multicolinealidad y qué pasa si las regresoras están correlacionadas. Vamos a suponer que para cuando estén viendo este video ya debieron haber leído todo el capítulo 10 y entonces solamente vamos a hacer un resumen de lo más importante. Vamos a ver cuál es la naturaleza de la multicolinealidad, qué es la multicolinealidad, si realmente es un problema, cuáles son las causas y las consecuencias, mejor dicho, prácticas, cómo se detecta y además qué medidas pueden tomarse para aliviar este problema de la multicolinealidad. Entonces, vamos a empezar con que la multicolinealidad es aquella que se presenta cuando las variables exógenas están relacionadas entre ellas. Si no están relacionadas entre ellas, pues entonces se dice que no existe colinealidad. Es difícil que no exista colinealidad entre las variables exógenas. Entonces, en este caso, lo más común será pues que sí exista una relación entre las variables exógenas, aunque hay diferentes grados de esa asociación lineal. Puede ser desde muy baja hasta muy alta. Nosotros hemos leído que lo ideal sería tener una relación de linealidad o colinealidad baja para no tener problemas con nuestro modelo. En la medida en la que la colinealidad va aumentando o la multicolinealidad, es decir, cuando no solo dos variables sino tres o cuatro estén relacionadas colinealmente, a eso se le conoce como multicolinealidad y también podrá representar un problema en la medida en la que este valor de la colinealidad sea alta. Debemos entender que el valor de la colinealidad se encuentra entre menos 1 y 1 y que un valor cercano a menos 1 o cercano a 1 pues es desfavorable. Ahora vamos a ver más adelante qué pasa cuando la colinealidad es alta respecto a la varianza, es decir, cómo la colinealidad alta hace que la varianza aumente casi de manera exponencial. Antes de eso, también recordar que la multicolinealidad, como la definimos, se refiere solo a relaciones lineales entre las variables x, es decir, que esto no aplica para las relaciones no lineales, como por ejemplo los modelos polinomiales. Cuando hablamos de un modelo polinomial nos referimos a una variable elevada a varias potencias. En este caso, la multicolinealidad no es un problema. Ahora, una vez que hemos identificado estos elementos de la colinealidad y de la multicolinealidad, vamos a pasar ahora a otro tema que tiene que ver con las consecuencias prácticas de la multicolinealidad. También vamos a suponer que para este momento ya se habrán identificado cuáles son las consecuencias teóricas y las consecuencias prácticas. Cuando hablamos de las consecuencias prácticas, básicamente nos referimos a 5 consecuencias, las cuales tienen que ver pues con que los valores de los errores estándar aumentan, con el hecho de que derivado de esta situación los intervalos de confianza también lo harán. Otra situación también es que la t estadística va a disminuir y que también, aunque las razones t de uno o más coeficientes sean estadísticamente no significativas, pues la r cuadrada va a ser significativa o va a ser muy grande, puede ser muy alta. Y la última es que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios y sus errores estándar también van a ser sensibles a pequeños cambios en los datos. Esto no debería de pasar en los modelos de regresión, es decir, ante un pequeño cambio en los datos, pues los errores estándar no deberían de ser sensibles. Si lo son, pues entonces esta es una causa que ha sido generada por la multicolinealidad. Aquí está una gráfica que es muy útil para entender lo que les decía hace rato, el coeficiente de correlación. Ustedes saben, está, o bueno, corre de 0 a 1. Claro, esta R mide la relación lineal
entre dos variables y puede ir desde -1 hasta 1. Sin embargo, aquí vamos a tomar el valor de 0 a 1, vamos a tomar los valores absolutos para que vayan de 0 a 1. Nos vamos a dar cuenta que cuando la relación sea 0, la varianza en realidad va a ser muy pequeña, va a ser aproximadamente de 1. Eso lo vemos acá en este cuadro, donde decimos que la relación lineal entre dos variables, este subíndice 2 y 3, lo que representan es la relación, mejor dicho, entre una variable x2 y una variable x3. Entonces, si decimos que entre esas dos el grado de correlación o el grado de linealidad es 0, pues entonces nuestro factor de incremento de varianza es el más pequeño, que es 1. En la medida en la que va aumentando hasta llegar a 80 es cuando vamos viendo ya crecimientos exponenciales. Vean cómo el crecimiento exponencial se da más o menos a partir de aquí del valor 90, cuando pasa de 5 a 10 y después de 10 a 16, de 16 a 50, de 50 a 100 y de 100 a 500. Gráficamente lo podemos ver por aquí. Exactamente en esta zona de aquí es donde el crecimiento ya comienza a ser exponencial, y entonces lo que debemos evitar es justamente este crecimiento exponencial de la varianza. La varianza, cuando crece exponencialmente, genera los problemas que ya hemos descrito hace rato, como las consecuencias prácticas de la multicolinealidad. Entonces, aquí es donde nosotros debemos de identificar un valor de correlación límite. Algunos autores establecen que ese valor pues podría estar entre el 90 y el 95, 97, es decir, cuando el factor de incremento de varianza ya se haya ido más allá del 10 al 16, 50, 100 o 500, estos ya son valores demasiado grandes, y si se dan cuenta estos están representados pues por valores de correlación también bastante grandes, 95, 97 y 99, hasta punto 999. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a buscar identificar y después corregir, ¿no? Pero bueno, de aquí nos vamos a ir rápidamente a la explicación de cómo podría detectarlo. La forma en la que uno puede detectar la multicolinealidad puede ser de las siguientes maneras, a través de ciertas reglas prácticas. Aquí se enumeran. La primera de ellas sería a través de identificar una R cuadrada alta, pero T's poco significativas. La siguiente es a través de altas correlaciones entre parejas de regresoras o a través de un examen de correlaciones parciales. La cuarta es a través de regresiones auxiliares. La quinta es con valores propios e índices de condición. Y la sexta es a través de tolerancias y factores de inflación de varianza, o como se denominan FIV y TOL, ¿no? Factores de incremento de varianza e índices de tolerancia. Y la última es a través de diagramas de dispersión. Esta es una prueba visual en la que también puede identificarse la presencia de multicolinealidad. Entonces, con esas 7 pruebas uno puede identificar si existe o no multicolinealidad, y en caso de existir, pues entonces podemos aplicar medidas correctivas, que básicamente se tratan de dos posibilidades. La primera es hacer nada, o la segunda es seguir algunas reglas prácticas. No hacer nada, como dice Blanchard, expresa de la siguiente manera la corriente del pensamiento que aboga por no hacer nada. Es decir, cuando los estudiantes efectúan por primera vez la regresión de mínimos cuadrados ordinarios, el primer problema que suelen afrontar es el de la multicolinealidad. Muchos concluyen que hay algo malo con los mínimos cuadrados, otros recurren a nuevas técnicas y con frecuencia creativas técnicas a fin de darle la vuelta al problema. Pero esto está mal, dice Blanchard. La multicolinealidad es la voluntad de Dios y por lo tanto no es un problema con los mínimos cuadrados ordinarios ni con la técnica estadística en general.
Entonces lo que Blanchard afirma es que la multicolinealidad es en esencia un problema de deficiencia de datos o de micronumerosidad, es decir, de muy poquitos datos. En algunas ocasiones no hay opción respecto de los datos disponibles para el análisis empírico y en realidad no habrá mucho que hacer. Afortunadamente, hoy en día existe una gran cantidad de datos, por lo tanto este problema de la micronumerosidad es difícil que se presente, al menos en la profesión actuarial. Entonces, esta es la situación. Esta opción no se recomienda porque pues básicamente implica dejar el modelo como está, y entonces pasamos a los procedimientos de reglas prácticas, los que abogan por realizar alguna modificación. Entonces acá vamos a ver que existen una serie de procedimientos que es básicamente revisar la información a priori para ver ahí qué variables son las que podrían estar correlacionadas, pues para evitar en la medida de lo posible incluirlas. Luego viene la combinación de información de corte transversal y de series de tiempo, o lo que se denominan datos de panel. Los datos de panel son una respuesta tradicional o típica o una de las mejores respuestas a este problema de multicolinealidad. Sin embargo, bueno, pues esos ya son temas de econometría un poco más avanzada, y esto podría también resolver el problema de la multicolinealidad, es decir, la utilización de datos de panel. La tercera forma de poder corregir, o el tercer procedimiento o regla práctica para corregir la multicolinealidad, es el que corresponde a la eliminación de una variable y el sesgo de especificación. Eliminación de una variable y el sesgo de especificación. Entonces, aquí lo que propone este autor es que al enfrentar el problema de multicolinealidad grave, una de las soluciones más simples consiste en omitir del modelo una de las variables colineales. Eso es lo que buscaremos hacer. Esta metodología, esta regla práctica, hace uso de las técnicas de detección para que una vez que se detectan cuáles son las variables que están generando la colinealidad, pues entonces las vayamos eliminando. Entonces, esta es una de las técnicas que sí podemos llevar a cabo. Para recapitular, dijimos que esta primera regla práctica es un tanto teórica, es decir, aquí se debe de revisar a la perfección pues los datos o la información a priori, es decir, la información antes de aplicar el modelo. Dice aquí que puede provenir de un trabajo empírico anterior en donde el problema de colinealidad resultó ser menos grave, o de la teoría relevante que soporta el campo de estudio, ¿no? Esta no la vamos a llevar a cabo, pues porque tendríamos que identificar a la perfección cuál sería el problema específico para identificar qué variables son las que no se recomienda incluir. La segunda, que son los datos de panel, pues también se verá hasta un curso posterior, pero la tercera sí la podemos hacer, que es la eliminación de una variable y el sesgo de especificación. Eso también lo vamos a hacer. La cuarta, que también la podemos hacer, es la transformación de variables. Cuando hablamos de transformación de variables, las transformaciones típicas, ustedes lo saben, son aplicarle logaritmos o aplicarles tasas de crecimiento, que son diferencias logarítmicas o tasas de crecimiento, o primeras diferencias, ¿no? Ya habíamos hablado también sobre esto, que las tasas de crecimiento son similares a las primeras diferencias de los logaritmos. Y la otra es datos nuevos o adicionales. Ahí de lo que habla pues es de conseguir pues una mayor cantidad de datos para poder corregir esta problemática. La sexta habla de una reducción de la colinealidad en las regresiones polinomiales. Esto solo aplica para las polinomiales, entonces en estas pues no ahondaremos mucho. Y la séptima son otros métodos de remediar la multicolinealidad, como son análisis de factores y componentes principales. Estos temas se ven en el análisis multivariado, que es una de las unidades de aprendizaje que se van a ver en el próximo semestre. Entonces, por lo tanto, esta también quedaría para
semestres posteriores. Por lo tanto, vamos a hacer ahorita uso solamente de las que sí podemos aplicar con lo que sabemos hasta ahora. Y me estoy refiriendo entonces, para recapitular, a estas de aquí, a la 3, que es la eliminación de variables, y a la 4, que es la transformación de variables. Bien, pues entonces vamos a buscar un ejemplo que nos permita poder desarrollar todo esto que hemos recapitulado respecto a este tema. Entonces, aquí vienen varios ejemplos ya en la parte de los ejercicios. Hay unos ejemplos cortos, hay otros ejemplos un poco más extensos, y creo que este que viene en el ejercicio de la tabla 10.14 es un muy buen ejercicio porque contiene varias variables para una cantidad considerable de años, y entonces ese es el que vamos a utilizar. Aquí básicamente lo que nos pide es desarrollar un modelo lineal, luego un log lineal, para estimar una función de demanda de automóviles en los Estados Unidos. Después, si decide incluir todas las regresoras dadas en la tabla como variables explicativas, pregunta si esperaríamos encontrar el problema de multicolinealidad. Bueno, eso es lo que vamos a identificar. Y después, si se presenta lo anterior, ¿cómo podríamos resolverlo? Plantee los supuestos claramente y muestre todos los cálculos de manera explícita. Bueno, pues vamos a hacer entonces esto que nos pide aquí. Lo vamos a hacer en RStudio y vamos entonces aquí a ponerle el título para que ustedes identifiquen que lo que vamos a hacer es el desarrollo del tema de multicolinealidad con el ejemplo 10.29 de la página del Gujarati, que es la 359. Entonces aquí es 359. Bien, pues vamos a hacerlo de siempre. Vamos a borrar los datos, vamos a importarlos y después vamos a desunirlos con el comando attach para que podamos trabajar sobre ellos. Entonces aquí estamos borrando los datos, aquí los estamos importando. La base de datos se llama multicolinealidad, la abrimos y pues aquí están los datos. Hay una variable dependiente y y 1, 2, 3, 4, 5 variables exógenas de x2 hasta x6. Bien, vamos ahora a identificar la parte de la detección. Entonces vamos a ponerle aquí que en esta sección vamos a realizar la detección de la multicolinealidad. Entonces vamos a ir utilizando un poco lo que nos dice el libro como guía para tener una orientación respecto a la forma en la que se detecta, ¿no? Entonces aquí dice, para detectar la multicolinealidad nosotros vamos a tener varias herramientas para poder identificar si existe o no la multicolinealidad. Entonces vamos con la primera de ellas, que habla sobre una r cuadrada elevada pero t's poco significativas. Razones t poco significativas. Bien, pues entonces para este primer ejercicio vamos a ponerle el nombre de la regla para detectar, que es la número 1, r cuadrada alta y t's poco significativas. Bien, si yo corro el modelo de la variable dependiente en función de todas las variables independientes, lo que obtengo son estos resultados. Aquí se puede ver de manera clara que está pasando lo que nos dice esta primera forma de detección. Estamos viendo una r cuadrada alta de 0.75, pero de manera incongruente estamos viendo que los valores de las variables exógenas, que los valores t estadísticos de las variables exógenas son poco significativos. Me refiero al valor de x2, al valor de x4, de x5 y de x6. Únicamente x3 es el que resulta significativo. Entonces, esto es algo un tanto contradictorio, porque en la medida en que esta r cuadrada sea alta, nosotros esperaremos ver
razones t mayores que 2. Entonces aquí estamos viendo una primera forma para detectar. Es decir, considerando algunas de estas formas para detectar la multicolinealidad, una primera sería r cuadrada alta y t's poco significativas. Esa es la primera sospecha que podríamos tener de que nuestro modelo presenta multicolinealidad. La segunda es construir una matriz de correlaciones. Para calcular la matriz de correlaciones, ustedes lo único que deben de utilizar es el comando core. El comando core, aquí lo dice, sirve para obtener o para calcular la matriz de correlaciones. La matriz de correlaciones, ¿sobre quién? Sobre la base de datos que hemos construido, que se llama multi, y ustedes aquí nada más para recordarles, lo que tendríamos que hacer es utilizar, esta es la primera y la segunda columna, por lo tanto tendríamos que utilizar de la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, de la tercera a la séptima columna. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es pedirle a la máquina que extraiga de la base de datos, ustedes saben que eso lo hacemos con el corchete, que extraiga todas las filas y ahora que extraiga solo las siguientes columnas, o que extraiga todas las columnas pero que quite la primera y la segunda. Esa podría ser otra forma. Para pedirle que quite la primera y la segunda, simplemente se le dice quita la primera, es decir, -1, desde -1 hasta 2 puntos. Esto significa el hasta, es decir, desde -1, porque podrían ser 5 columnas las que no quisiera, entonces sería desde -1 hasta -5, por ejemplo. Pero aquí solamente que quiero desde -1 hasta -2, es decir, de la primera hasta la segunda. Y todas las demás déjalas útiles para que se les pueda aplicar el comando core. Entonces con eso es que podemos obtener nuestra matriz de correlaciones. Aquí me está presentando un error, pues porque obviamente no estoy poniendo el nombre correcto de la base de datos, que se llama multi. Entonces ahora sí, cuando le dé enter, ahí está la matriz de correlaciones. Y vean ustedes que esta matriz de correlaciones es muy útil porque te puede servir para identificar cuáles son las relaciones entre las variables que podrían estar causando el problema de colinealidad. Si ustedes se dan cuenta, estos valores en la diagonal principal tienen puros valores de 1 porque obviamente están calculando la correlación de x2 entre ella misma o respecto a ella misma, entre x3 respecto a ella misma, y por eso esos valores siempre van a ser unos. Y la diagonal superior, arriba de la diagonal, que es el triángulo superior, y abajo de la diagonal, que es el triángulo inferior, ustedes van a ver valores espejo, valores simétricos. Por ejemplo, para x6 con x2, pues el valor es 0.97. Lo mismo que para x6 con x2, pues es ese mismo valor. Por lo tanto, lo único que tendríamos que ver es el triángulo superior e ir identificando estos valores de aquí para saber cuáles son las correlaciones más altas entre los pares de variables. Por ejemplo, aquí podemos identificar que una de las correlaciones más altas que se presenta es justamente esta de 0.9968, y esta se da entre x2 y x3. Entonces esto de alguna manera nos va diciendo que el posible problema de la multicolinealidad podría estar generado por alguna de estas dos variables o quizá por ambas. Entonces lo mismo podría pasar con este valor de 0.99 y con este valor de 0.99, que sería la correlación de x4 con x2 o de x4 con x3, ¿no? Aquí solamente hay que intersectar para saber cuáles son las variables que están generando esa correlación. Por otro lado, en el lado contrario, las variables que menos correlación causan son 4 y 5. Entonces, esas posiblemente sean las variables que no van a causar multicolinealidad y por tanto van a posiblemente permanecer en el modelo. Entonces, ahí está la segunda de las formas para detectar la multicolinealidad. Luego viene, después de
las altas correlaciones entre parejas de regresoras. Una tercera opción que es el examen de correlaciones parciales y de regresiones auxiliares. En realidad esto es parte de, porque aquí estamos diciendo que tendríamos que revisar las correlaciones parciales. Cada uno de estos valores son correlaciones parciales, entonces de alguna manera ya estaría hecho. Pero también existe dentro de esta opción de regresiones auxiliares una regla práctica, que es la regla práctica de Klein. ¿Qué dice la regla práctica? La regla práctica de Klein dice que sugiere que la multicolinealidad puede ser un problema complicado solamente si la R cuadrada obtenida de una regresión auxiliar es mayor que la R cuadrada global. Voy a ser muy claro en quién es la R cuadrada obtenida de una regresión auxiliar y después les voy a explicar quién es la R cuadrada global. Bien, ¿por qué es importante identificar esta y por qué es importante identificar a la global? Porque si se obtiene un valor mayor en esta R cuadrada auxiliar respecto a la global, pues entonces habrá evidencia de que existe multicolinealidad. Entonces, eso se prueba de manera muy sencilla. Repito, ¿quién es la R cuadrada global? La R cuadrada global es la R del modelo completa. Por ejemplo, esta es 0.754. Y después la voy a tener que probar con las R's auxiliares. ¿Quiénes son las R's auxiliares? Aquí me dice que a través de la regla práctica de Klein, esta regla nos dice o nos sugiere que el problema de multicolinealidad va a ser grave cuando la R cuadrada de las regresiones auxiliares sea mayor que esta R que acabamos de ver ahorita. Pero ¿quiénes son esas regresiones auxiliares? Bueno, esas regresiones auxiliares son las combinaciones posibles entre estas variables exógenas que tenemos del lado derecho. Es decir, voy a combinar x2 en función de 3, 4, 5 y 6. Luego a x3 en función de 2, 4, 5 y 6. Y así sucesivamente hasta llegar a x6 en función de 2, 3, 4 y 5. Y vamos a ver si esa R cuadrada es mayor o menor que esta R global, que es la que explica a la variable dependiente, ¿no? Entonces, para eso voy a ponerle aquí pues un identificador para saber que estamos ahorita ya en el punto 4, que es el de las regresiones auxiliares. Repito, este 3 o esta regla 3 podría quedar aquí, ¿no? 3, 2 y 3. Porque habla de calcular una matriz de correlaciones que es alta correlación entre las parejas de regresoras o un examen de correlaciones parciales, ¿no? Y ahora sí, las regresiones auxiliares. ¿Quiénes son esas regresiones auxiliares? Bueno, las voy a poner aquí todas para que no nos lleve prácticamente nada de tiempo y pues mejor la analizamos. Fíjense, aquí está lo que les comentaba hace rato. Le voy a llamar M1 o modelo 1 a la explicación de la variable x2 en función de las demás variables exógenas. Vean, estoy únicamente utilizando las variables del lado derecho. Entonces todas y cada una de ellas, primero 2, luego 3, luego 4 hasta 6. 2, 3, 4, 5 y 6 explicadas en función de las otras, ¿no? Por ejemplo, aquí en 3, pues aquí ya no puedo repetir x3, porque si no ahí habría un problema de colinealidad perfecta, ¿no? Pero sí las pongo a explicarse por las demás x. Entonces, la idea es que la r cuadrada de esta variable de aquí, pues sea más grande que cualquiera de estas para que no exista multicolinealidad. Pero, como ya dijimos, en el caso en que r cuadrada global sea más grande que la R cuadrada auxiliar sea más grande que la R global, entonces ahí sí habrá problema de multicolinealidad. Repito, la R cuadrada global tiene un valor de 0.75.
Vamos a ver ahora el valor de la R auxiliar primera. Vale 0.99. Las voy a hacer todas. La segunda también es de 0.99, o sea, 0.9959. La segunda es 0.9977, muy alta. Luego 0.9956. Luego 0.79 y luego 0.97. Quizá la más baja sea esta, pero aún así es muy alta. Creo que más alta que la R cuadrada global. Repito, la R cuadrada global es 0.75 y si ustedes ven, este valor es más grande que 0.75, este también es más grande que 0.75, este también es más grande que 0.75, este también es más grande que 0.75, es 0.79, y el último también es más grande que 0.75. Entonces, leyendo la regla práctica de Klein, esta regla nos dice que si las R cuadradas obtenidas, es decir, esas 5, son mayores que la R cuadrada global, como ya lo vimos, entonces se tendrá un problema de multicolinealidad, ¿no? Entonces esa es otra forma de detectar la multicolinealidad, además de la R cuadrada alta y las T's poco significativas y de la matriz de correlaciones, también tenemos estas regresiones auxiliares. Bien, una quinta forma de aplicar o de identificar si existe un problema de multicolinealidad en un modelo es a través del factor de incremento de varianzas o del BIF, por sus siglas en inglés. Y para esto vamos a necesitar instalar una librería, un paquete que es el de CAR. Este ya lo hemos utilizado. Ya no me acuerdo si lo utilizamos en el pasado, yo creo que sí. Y vamos a mandarlo llamar. Para poderlo utilizar. Bien. Este funciona de la siguiente manera. Nosotros vamos a utilizar el modelo con todas las variables y posteriormente, ya que tienes el modelo con todas las variables, le vamos a aplicar el comando de factor de incremento de varianza, que insisto, se debe de presentar en sus siglas en inglés, en minúsculas, y esto es BIF, y así de fácil se podría calcular el factor de incremento de varianza. El factor de incremento de varianza se le aplicaría al modelo 1 y entonces así es como salen los factores de incrementos de varianzas. Para que se den una idea de lo que significan estos valores, pues me voy a regresar a la tabla que nosotros vimos en la teoría hace rato, en donde veíamos esta gráfica y esta tabla. Esto es lo que básicamente nos está mostrando, el factor de incremento de varianza. Esto nos está diciendo, lo que comentábamos hace rato, que tenemos que tener mucho cuidado porque cuando ya exceda del valor de 10.26 o de 16, pues aquí ya podemos empezar a hablar de explosiones de la varianza, es decir, de valores exponenciales. Entonces, por eso es que una buena regla práctica es que los valores no excedan de este 10.26. Por ejemplo, aquí lo que podemos identificar es que varios de estos, casi todos, a excepción de X5, tienen un valor bastante elevado. Entonces, así es como nosotros podemos identificar que de todas estas, la que está haciendo que la varianza crezca de manera exponencial es la que más está haciendo que se crezca de manera exponencial es la variable x3, porque tiene un factor de incremento de varianza de 427, es decir, está cercano a este r cuadrado de 0.99, ¿no? Entonces, esta es una de las posibles candidatas a eliminar del modelo, ya lo veremos después cuando veamos la forma de corrección, pero bueno, por lo pronto aquí estamos viendo que así podemos identificar
los incrementos de varianza. Para no dejar el ejercicio, porque me parece que es útil que ahorita podamos aplicarlo en la siguiente etapa, es decir, bueno, una vez que tú detectas cuál de todas estas tiene la mayor varianza o genera la mayor varianza, identificas que es la variable x3, por lo tanto, la idea sería eliminarla. Y después, si nosotros la eliminamos, por ejemplo aquí, ya estoy poniendo el modelo 2, en donde ya no la incluyo, pero sí incluyo a todas las demás, lo vuelvo a correr, vuelvo a aplicar el factor de incremento de varianza, esto ya habrá disminuido, sin embargo, todavía hay algunos valores como este x4 que sigue siendo todavía muy elevado, es decir, estamos hablando ya de valores cercanos a 100, o sea, todavía sigue siendo muy elevado. Por lo tanto, pues pensaría en hacer un tercer modelo. En ese tercer modelo lo que yo haría sería eliminar a la variable que presenta todavía el mayor incremento de varianza, ¿no? Que en este caso sería x4. Pero también podría ser x2, ¿no? Aunque para ser muy puntuales, este es el valor más alto, por lo tanto ese es el que quitaremos, es decir, x4. Entonces quitamos x4 y nos quedamos con x2, x5 y x6, corremos el modelo. Si se dan cuenta, aquí ya está pasando algo muy interesante. Vean cómo aquí todas las variables tenían una r cuadrada alta y t's poco significativas, como ya vimos en la primera forma de detección. Pero acá la r cuadrada no ha disminuido tanto, podríamos decir que todavía es muy alta, pero a diferencia del primer modelo, acá vemos que ya las t's sí son significativas. Por lo tanto, aquí podríamos hablar de que muy probablemente ya esté desapareciendo el problema de multicolinealidad, ¿no? Entonces, nada más me gustaría aquí, porque veo la forma en la que se están presentando aquí los resultados, esta parte que no me agrada de cómo R presenta estos resultados. Entonces voy a irme después de rmlist a aplicar este comando para que ahora sí, cuando presente los resultados, pues ya me diga los valores con los decimales de forma más agradable, ¿no? Entonces aquí lo que estamos diciendo es que el BIF para este modelo, en donde se eliminaron ya las más altas, nos deja a estas tres variables con valores de 18, de 1 y de 18. Aquí lo que se podría decir es que valores que estén cercanos al 10 o al 16 o 17, o por decir en este ejemplo el 18, todavía se podría considerar como que ya no son tan dañinos, es decir, que ya no tienen estos crecimientos exponenciales arriba de 50, ¿no? Entonces, por lo tanto, una posibilidad podría ser quedarse ya con este modelo, que sería x2, x5 y x6, porque el factor de incremento de varianza ya no es de preocupar, ¿no? Ya no es tan preocupante. Bien, ese sería el punto 5 en relación a las formas en las que podemos detectar la multicolinealidad. Después vamos a pasar, de acuerdo al libro, estábamos en el punto 5, acá está, lo voy a hacer un poco más para acá. Estábamos en el punto 4, la regla práctica de Klein, ya la vimos. Luego vemos acá el punto 5, que son los valores propios e índice de condición. Estos valores propios e índice de condición también son interesantes porque en realidad está al revés, ¿no? Lo que hice ahorita fue el factor de inflación de la varianza. Es este factor de inflación de la varianza. Más bien este sería el 6 y ahora voy a hacer el 5. Pero bueno, ese mejor lo pongo entonces aquí. Voy a poner número 5. El número 5 habla sobre valores e índices de condición. Entonces vamos a ponerle aquí que estamos hablando de valores e índices de condición. Y para hacer los valores e índices de condición, pues necesitamos instalar algunas librerías para que R lo pueda hacer. Esto, por ejemplo, en eViews todavía no se ha desarrollado y por eso es que
aquí sí se preferiría utilizar mejor el paquete de RStudio, que es MCTest, para poder desarrollar esta prueba. Entonces la voy a explicar a continuación. Lo que necesitamos es definir quién va a ser Y. Ustedes ya saben que de nuestros datos, que se llama multi, nuestra base de datos, voy a necesitar esta columna y todas estas variables. Entonces, por eso es que le digo que Y se encuentra en la columna 2 y que X son todas excepto la columna 1 y 2. Algo similar a lo que hicimos por acá cuando obtuvimos la matriz de correlaciones, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos definidos estos valores, que son Y y X, vean ustedes, ese es Y y estas son las X, entonces ahora sí pedimos a través del comando IMC, DIAG, entre X y Y el método BIF. Bueno, es en realidad este modelo que ya hicimos, pero ahí estamos ya definiendo algo como lo que nos dice la tabla, ¿no? Es decir, tú podrías decir que quieres un valor que no sobrepase de ese 10, ¿no? Entendiendo que el valor que le estás dando de 10 obedece a que en punto 95, que está por aquí, ya empieza a ser exponencial. Entonces es como un limitante, es como una restricción. A partir de este valor, pues entonces tú identifícame quién se está pasando y quién está quedando por debajo, ¿no? Entonces, cuando corremos el comando, nosotros vemos algo muy similar a lo que ya vimos hace rato, ¿no? Aquí está Y, aquí está X, entonces se aplica el comando y entonces a través del factor de incremento de varianza me dice, se le va a asignar 1 a aquella colinealidad cuando sea detectada por la prueba y 0 cuando la colinealidad no sea detectada por la prueba. Aquí lo que dice es algo que ya habíamos visto. Probablemente X5 con ese valor pequeñito me esté diciendo que no tiene colinealidad, pero las otras sí que la tienen, ¿no? Es decir, todos los que tienen valores de 1 sí tienen colinealidad. Entonces es como una forma de reforzar lo que ya vimos aquí en el punto 6, que es el factor de incremento de varianza. Me parece que en el libro, aquí en el punto 6, sí, aquí nos dice que algunos autores consideran que el índice de condición es el mejor diagnóstico de multicolinealidad disponible. Sin embargo, esta opción... Ay, Dios, lo moví. Estábamos aquí. Sin embargo, esta opción no es muy aceptada. Así, el índice de condición es solo una regla práctica, quizá un poco más compleja. Para mayores detalles, el lector puede consultar las referencias 26. Estas referencias, pues como dice aquí, es un libro que no es para principiantes, porque lo que requiere pues es de eigenvalores y eigenvectores, ¿no? Que esos son los valores propios máximos y mínimos para obtener este valor K. Pero bueno, aquí la buena noticia es que no se deben de preocupar tanto porque basta con este factor de incremento de varianza para poder desarrollar este punto, ¿no? Entonces, bueno, para recapitular, este 5 y este 6 pues básicamente es el mismo. El 5 en realidad, que es el índice de condición, ese no se va a utilizar. Quizá después con el IBIUS o con Stata lo podamos hacer, pero hasta ahorita con el factor de incremento de varianza basta. Y luego la otra opción, que sería el diagrama de dispersión, sería el punto número 7, pues ese es el que vamos a hacer ahora. El punto número 7, que es el diagrama de dispersión o una matriz de gráficos de dispersión, se pueden hacer con un comando muy sencillo, que es el comando pairs. Pairs lo que hace es generar una gráfica y esa gráfica se va a realizar sobre todas las variables exógenas. Es decir, se coloca la virgulilla y se ponen todas las variables exógenas.
una coma y después se dice que los datos pertenecen a la base multi. Hacemos un poco para acá el escritorio, o mejor dicho, la hoja de trabajo, para que cuando corramos ahora este comando, pues nos aparezca la gráfica. Miren, la gráfica se ve más o menos de esta manera. Estas son las variables exógenas desde 2 hasta 6 y igual que en una matriz, estas gráficas de arriba son simétricas a las gráficas de abajo, ¿no? Por ejemplo, si identifican que esta es esta de acá arriba, o que esta de aquí es esta de acá, nada más que obviamente están invertidas. Pero bueno, si nosotros solo tomamos, por ejemplo, el triángulo superior, lo que nos podría identificar que existe multicolinealidad y entre qué variables serían estos gráficos. Por ejemplo, las que parezcan líneas, como esta, nos está diciendo que aquí hay un alto grado de relación lineal. Es decir, entre x2 y x3 es muy probable, o casi un hecho, que exista multicolinealidad. Estas de hecho se corresponden, si ustedes lo identifican, esta matriz que está aquí, se corresponde con una matriz que ya habíamos hecho hace rato, que es el punto número 2, que es esta, ¿no? O sea, la razón de que esta de aquí sea casi una línea obedece a este valor de punto 99. Vean, por ejemplo, entre x4 y x5, dijimos que era una relación lineal baja. Ah, bueno, pues entonces eso quiere decir que entre la gráfica de x4 y x5 no debe de haber casi una línea. Y si es cierto, fíjense, la intersección x4 y x5, ¿dónde está? Es esta gráfica de aquí, ¿no? O sea, aquí intersecta 4 y aquí está la columna de la 5. Entonces, aquí se ve como no hay una línea tan bien definida. Por lo tanto, aquí prácticamente no existe problema de colinealidad. Entonces, ahí es una forma visual de identificar si existe o no multicolinealidad, y esa es la matriz de gráficos de dispersión. Y bueno, esas son todas las formas en las que uno puede identificar si en un modelo existe o no multicolinealidad. Repito, a partir de un primer modelo en el que tengo a todas mis variables, ahí puedo empezar a hacer todas las reglas prácticas, que son las 5, 6, las 7 reglas prácticas que acabo de ver. En realidad son 6 porque dijimos que las 5, que son los valores propios e índice de condición, y las 6, pues prácticamente son la misma, ¿no? Y en realidad sí lo son. Es decir, ya después vamos a aprender que, como aquí lo dice, la multicolinealidad que se encuentra entre 10 y 30 es considerada como una multicolinealidad entre moderada y fuerte. Es decir, si este valor está entre 10 y entre 30, pues entonces esto es una multicolinealidad moderada, ya 30 es una multicolinealidad fuerte, y más allá de 30 pues se conoce como una multicolinealidad grave, ¿no? Es algo muy similar a lo que estamos viendo aquí con el factor de incremento de varianza, que pues igual, no por nada, también está oscilando en este valor de aquí de 10, que repito, viendo la gráfica de incremento de varianza, ustedes entonces ya deben de entender por qué a partir de este 10 que está en 95 aquí es que ya genera problemas, porque prácticamente ya se vuelve una función exponencial, una línea vertical. Lo ideal sería pues que fuera una línea horizontal, ¿no? Para que aunque esto fuera creciendo de punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, pues la varianza en realidad permaneciera prácticamente constante, ¿no? Recuerden que este eje de las ordenadas lo que mide es la varianza. Bien, para ya no extenderme más, a continuación les voy a poner la forma en la que ustedes pueden corregir la multicolinealidad. Entonces voy a poner aquí un título que sea corrección de multicolinealidad. ¿Y cómo se corrige la multicolinealidad? Bueno, ya veíamos hace rato que no se corrige, que hay dos formas, y que la primera es hacer nada, es decir, la opción es dejar las cosas como están, pero la siguiente opción es, pues sí, aplicar algunas reglas prácticas, entonces, o algunas transformaciones. Vamos ahora a pasar a
ya que vimos la detección de multicolinealidad, entonces ahora sí a las medidas correctivas. Decíamos que no hacer nada no sería una opción y que entonces lo que podemos hacer es seguir ciertos procedimientos o ciertas reglas prácticas. Dijimos que la primera es una cuestión de revisión específica del fenómeno, de lectura, de identificación de qué variables podrían incluirse o quitarse. La segunda, que habla sobre datos de panel y que no la vamos a aplicar, pero la tercera, que es la de eliminación de una de las variables y el sesgo de especificación, bueno, esa sí la vamos a aplicar. ¿Cómo vamos a eliminar las variables? En esencia esto ya lo habíamos hecho, es decir, cuando nosotros hace rato dijimos, pues tenemos, en realidad el procedimiento es básicamente el BIF, ¿no? Es decir, voy a copiarlo y lo voy a explicar nuevamente para que vean cómo es que opera. Nosotros tenemos que tomar la librería, ya no voy a poner el install, solo la librería, y acá lo voy a explicar. Entonces, cuando nosotros queremos aplicar la eliminación de las variables, pues entonces aquí le voy a poner una forma de corregir, sería si la opción es eliminar variables, pues se debe proceder de la siguiente manera. Se instala la librería car, se pone todo el modelo completo, se observa el factor de incremento de varianza, se observa la más alta, se elimina, se expone un segundo modelo en el cual en ese segundo modelo se debió haber quitado esa variable más alta que fue x3 y se vuelve a aplicar el factor de incremento de varianza, se vuelve a observar cuál es el mayor, que en este caso es x4, se quita de este modelo y se genera una tercera ecuación. En esa tercera ecuación nosotros ya vemos factores de incremento de varianza ya no tan elevados y por lo tanto podríamos decir que aquí, dado que los coeficientes de x2, x5 y x6 presentan valores t estadísticamente significativos, pues ahí podríamos dejar ese modelo. Entonces esa sería una posibilidad. El modelo que tiene a la variable x2, x5 y x6 podríamos decir que ya está libre del problema de la multicolinealidad. Repito, ya no sería una multicolinealidad severa o fuerte, sino sería una multicolinealidad leve o moderada, ¿no? Como decía acá el punto número 5, ¿no? O la regla 5, para ocupar los mismos términos. Dice que sería una multicolinealidad entre moderada y fuerte. Como es menor que 30, pues entonces no puede decirse que es fuerte, sino más bien, como es más cercana, pues a lo mejor, o intermedia entre 10 y 30, pues podríamos decir que está entre moderada y fuerte. Por lo tanto, podríamos quedarnos ya con este modelo. Entonces esa sería una primera opción para corregir la multicolinealidad. Luego, la otra forma para corregir multicolinealidad antes de pasar a la transformación. Ustedes verán aquí que, perdón por mover tan rápido la pantalla, las medidas correctivas son, ya dijimos que esta no y que esta tampoco la vamos a hacer, pero esta sí ya la hicimos, la 3. La cuarta corresponde a transformación de variables. Antes de transformar las variables, yo les propongo otra opción que podría ser el stepwise. El stepwise también podría ayudarnos a corregir ese problema de multicolinealidad y bueno, para aplicar el método stepwise pues necesitamos instalar una librería que se llama más. Entonces esta ya la hemos utilizado anteriormente, por lo tanto ahorita nada más lo que le voy a pedir es que instale la librería más. ¿Y cómo funciona? Ustedes ya saben que lo que opera aquí es poner toda la regresión, es decir, todas las variables exógenas. El resumen ahí está, este es el modelo que ya hemos hecho. Y después ahora sí aplicar el comando stepwise. El stepwise, ¿cómo aplica? Aplica de la siguiente manera. Vamos a ponerle SW de stepwise y eso debe de ser igual a el comando step
A y C, bueno, aquí está, step A y C. En step A y C tú pones que se va a aplicar sobre la regresión 1. A ver, nunca he hecho esto, pero creo que sí, también funciona, miren. Aquí lo que nos está diciendo es que, bueno, digo que la forma completa es poner que la dirección sea ambas, tanto backward como forward, ya la habíamos visto, y entonces cuando le damos enter, pues me debe dar estos mismos resultados, ¿no? Aquí está, 2, 3 y 4. Lo que me está diciendo es que cuando vemos el signo de más es que estas están, por así decirlo, de más, es decir, están excedidas, y los signos menos quieren decir que esas sí deben de estar incluidas. Entonces, de acuerdo a criterios de información, ¿no? Es decir, estos criterios de información lo que nos dicen es que, o mejor dicho, este criterio de información nos dice que esta combinación es la que genera el menor criterio de información que nosotros podemos aquí identificar. Por ejemplo, aquí hay otras opciones, ¿no? Aquí dice, solo elimina 5 y deja 6, 2, 3 y 4, pero su criterio de información es 213.2. Encontré otro más pequeño que es 211.9, me refiero a la máquina, ¿no? Es decir, ella dice, encontré este más pequeño que es 211.9, pero este excluye a 5 y a 6, entonces solo deja 2, 3 y 4. Entonces, este podría ser otro modelo. Este otro modelo también es válido. Es válido porque vamos a dejar las variables que sugiere 2, 3 y 4 y vamos a presentar los resultados. Aquí las variables que sugiere es que el intercepto, la constante, junto con x3 y x4 son estadísticamente significativos, pero x2 parece que no lo es decir, tiene un t de 1.53. Entonces aquí lo que podríamos hacer de manera muy rápida es aplicar una prueba linear hipótesis, ¿no? Para saber si este x2 se queda o se va del modelo. Entonces lo que podemos hacer es aplicar linear hipótesis sobre la regresión 2 que acabamos de hacer, ya saben, entre comillas, el nombre de la variable, que en este caso es x2, y vamos a decir si x2 es igual que 0. Lo corremos, y entonces aquí vemos un valor p-value de 0.15, lo cual no me permite rechazar a un nivel de significancia ni de 1, ni de 5, ni de 10 la hipótesis nula, es decir, se acepta, por así decirlo, que x2 de veras es 0, por lo tanto, entonces podríamos quitarlo del modelo y entonces pues quedarnos simplemente con x3 y x4, ¿no? Recuerden que este stepwise funciona a través del criterio de información de Akaik, ¿no? Entonces, esta sería otra posibilidad, decir que el modelo es el intercepto x3 y x4. Y entonces, esta sería otra opción. Entonces ya tenemos dos buenos modelos. El primer buen modelo sería este, con una R cuadrada de 0.65 y con casi todas sus t significativas, a excepción del intercepto. El otro sería el modelo R2 con un R cuadrado de 0.67 y con un intercepto y dos variables exógenas, pero todas estadísticamente significativas, ¿no? Y así es como entonces nosotros podemos garantizar que tanto ese primer modelo como el segundo ya está libre de multicolinealidad. Y por último, la otra forma que sugiere el libro es la transformación de las variables, ¿no? Aquí me había quedado que era el punto número 3 con la eliminación de variables. Ya las eliminamos, las que son causantes de colinealidad, y vamos con transformación de variables. En transformación de variables, pues lo que se sugiere pues es utilizar las transformaciones típicas como las primeras diferencias o diferencias logarítmicas. Bueno, pues aquí lo que haremos es transformar las variables mediante logaritmos. Lo único que voy a hacer es aplicar logaritmos y vamos a ver si esto nos ayuda a corregir este problema. Entonces lo voy a aplicar logaritmo. De la base de datos extraigo LY, o mejor dicho, genero LY, que va a ser el logaritmo de Y, ¿no? Y luego el logaritmo de x2, x3, x4.
Entonces antes de hacerlo voy a presentar los datos de la variable, de la base de datos. Vean cómo existen solamente estas variables y en cuanto yo genere de esta manera LY, LX2, LX3, LX4, LX5 hasta LX6, pues ahora la base de datos ya se habrá ampliado a estas nuevas variables, que no son otras más que estas mismas, pero aplicándoles logaritmos. Entonces, con esa aplicación de logaritmos, lo que podemos hacer es ahora sí, pues generar todo el modelo completo, otra vez seguir la misma lógica de hace rato, generamos todo el modelo completo, le llamamos mod ahora, para que tenga ahora contenidas las variables en logaritmos, que son estas. Aplicamos un BIF, identificamos cuáles son los valores más altos, en este caso sigue siendo, fíjense, X3 y X4, ¿no? Entonces de aquí quitamos X4 porque es la más grande, es ligeramente más grande, ¿no? Pero bueno, ahí está claro que tendríamos que quitar a X4. Entonces voy a quitar a X4, voy a generar un segundo modelo, 2, que ya no lo contenga, pero que sí contenga 2, a 3, a 5 y a 6. Y luego otra vez aplico el BIF. Ya ha bajado bastante, sin embargo todavía LX3 es bastante elevada, por lo tanto voy a hacer un tercer modelo en el que voy a intentar quitar ahora, en este caso, a X3 y dejar solo 2, 5 y 6, y entonces veo que de manera muy similar al modelo anterior, pues ya nuestro factor de incremento de varianza pues ha disminuido, ¿no? Nada más quiero identificar que en el modelo sin logaritmos las variables son 2, 5 y 6, y en el modelo con logaritmos pues también la variable es 2, 5 y 6. Entonces, pues esta sería otra de las opciones para poder quedarnos con el modelo óptimo. Como no hemos transformado a series de tiempo, y en realidad sí serían series de tiempo, a ver, déjenme ver si sí son. A ver, vamos a hacerlo de una vez, porque esta es quizá la solución por excelencia, es decir, las diferencias logarítmicas. Bueno, a ver, vamos a ver. Aquí está de 1971 a 1986, ¿no? Entonces, vamos a ver si simplemente haciendo la transformación como TS de las variables pudiera ser más que suficiente, ¿no? Entonces, vamos a generar X2, X3, X4, X5 y X6 como series de tiempo, ¿no? Ya en esta última opción, que es la de transformación de variables después de los logaritmos, pues vamos a probar aquí que X2, aquí lo tenemos, X2, que sea igual a TS X2, ¿no? Nada más aquí rapidísimo le voy a pedir la clase de X2. ¿Cuál es? Me dice que es un número. Vamos a ver si cuando ahora aplique la transformación, ahora sí ya es serie de tiempo. Entonces, ¿esto para qué lo hice? Esto lo hice para que me permitiera hacer diferencias. Aquí voy a pegar, a pegar, a pegar y a pegar. Y voy a decir que esto es X2, X3, X4, X5 y X6. Y esto es X2, X3, no, esto es X4, esta es X3, X5 y X6. Y entonces, a ver, vamos a ver si esto lo puede hacer. Vamos a poner diferencia logarítmica, vamos a llamarle DL. Algo muy similar a lo que ya hicimos aquí. Vean, voy a copiarlo para que vean la estructura, que es igual. De la base de datos multi voy a abrir y voy a generar DL. Ya no solo LY, sino DL. ¿Quién es DL? Es diff
paréntesis, log de y. Y esto es lo que quiero ver si puede hacer. No lo está haciendo. Vamos a tener que hacer entonces la transformación larga. Me refiero a esta, que ustedes ya conocen, que es que x2... Bueno, vamos a llamarle así. Vamos a quitar entonces estas y vamos a ponerle que multi, que dentro de la base de datos de multi esté x2 minúscula. Sí, vamos a hacerlo así. Que sean las minúsculas ahora, x2, y que esa x2 sea una serie de tiempo que se va a aplicar sobre paréntesis la base de datos que se llama multi, un corchete, todas las filas y primera, segunda, tercera columna. Esta sería la tercera columna, una coma. Ustedes recuerdan que esto es start igual c 1971. Ya no le pongo end, solamente le pongo frequency igual que 1. Le vamos a dar run nada más para ver si funcionó. Vamos a ver que ya debe de estar por acá. Sí, aquí está, x2, 111, que es este, perdón, 112, 112, 111, que es este 111, 112. Pero esta x minúscula 2 ahora ya debe de ser una serie de tiempo, ¿no? Es decir, cuando yo le pido la clasificación de x2, ya debe de ser una serie de tiempo, ¿no? Bueno, aquí está. Bueno, a ver, aquí, ¿por qué entonces? Ya, por el attach. ¿Se acuerdan que eso siempre es por el attach? Bien, vamos aquí. Ya los desunimos. Entonces ahora sí me podría decir quién es x2. Ahí está. x2 es una serie de tiempo que inicia en 1971 y termina en 1986, ¿no? Ahí está. Van a decir que ¿para qué estoy haciendo todo esto? Pues para que yo pueda aplicar la diferencia, ¿no? Bueno, ya esto en realidad es muy fácil. Digo, la transformación ahora de x3, de x4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí ya no nos llevamos tanto tiempo, aquí es rapidísimo. Esto es así y esto es así. Este es x3, este es x4, este es x5, este es x6. Esta de aquí es 3, esta es la cuarta, entonces esta es la quinta, esta es la sexta y esta es la séptima. Y lo demás ya no cambia, ¿no? Y entonces así de rápido tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ya tengo todas mis variables x, ¿no? Entonces acá están x2, x3, x4, x5, x6. Pero ya como la TS que yo quiero, es decir, en este formato de serie de tiempo, ¿no? Ya nada más para que me deje mostrarlos, corro este attach, me regreso acá donde estaba. Y entonces ustedes recordarán que hace rato cuando yo intenté sacar la diferencia logarítmica, aquí está, miren, cuando intenté sacar la diferencia logarítmica de y, me dijo que hay un error en el data frame porque la diferencia logarítmica de ahí estamos reemplazando 15 filas de 16 datos. Eso tiene que ver con la estructura esta, ¿no? Que aquí está de inicio y de fin. Se supone que ahorita ya nos permitiría pues aplicar las diferencias logarítmicas, ¿no? Entonces vamos a hacer algo similar a lo que hacíamos, a lo que intentamos hace rato, ¿no? Con este esquema. Ahora sí ya podría decir que la base de datos le voy a generar una DL, diferencia logarítmica, que sería así definida, DLY, que sería la diferencia, paréntesis, del logaritmo de y. Y vamos a cruzar los dedos para que esto funcione. Híjole, no está funcionando.
Déjenme ver aquí. Sí. Creo que simplemente así lo podríamos dejar. Es decir, DLY es la diferencia logarítmica de Y. Y entonces nada más dejarle como DLY y correrla. Sí, aquí está, sí lo está generando. Bien, pues entonces así de fácil, ya nada más DLY, diferencia logarítmica de Y, copiamos, pegamos y ahora decimos que lo hacemos sobre x2, que sería, recuerden, es la minúscula 2. Esto sería la diferencia logarítmica de x minúscula 2 y así sucesivamente. Command C, pegamos, pegamos, pegamos y pegamos. Y entonces aquí solo cambiamos a 3, a 4, a 5 y a 6. Y acá a 3, a 4, a 5 y a 6. Y generamos todas las variables en diferencias. Y entonces ahora sí lo que podríamos hacer es, ya que transformamos todas las variables en diferencias logarítmicas y que propusimos un modelo, pues vamos a aplicar el mismo procedimiento. Vamos a ponerle, en vez de R1 para que no vaya a borrar vamos a ponerle M1. Y en vez de ponerle Y, le vamos a poner diferencia logarítmica de Y. En vez de x2, diferencia logarítmica de x2, diferencia logarítmica de x3, diferencia logarítmica de x4, diferencia logarítmica de x5 y diferencia logarítmica de x6. Dice aquí que del x2. Claro. Todo está mal porque estoy poniendo mayúsculas y todas estas deben ser minúsculas. Diferencia logarítmica de x2, de x3, de x4. Déjame ver si para y... No, para y sí se quedó como mayúscula. De x5 y de x6. Bien, entonces vamos a ver, ahora sí, vamos a ponerle incluso aquí summary. Y vamos a ponerle... Esto no lo había hecho antes, pero yo supongo, porque eso lo he visto muchas veces en el pasado, que no solo este libro, sino en varios libros de econometría intermedia, incluso avanzada, se habla mucho sobre las bondades de la transformación de variables. Es decir, que si tú las transformas, aquí lo dice, en primeras diferencias, estas son las primeras diferencias, ¿no? Cuando tú le pones diff. Pero también otra aplicación muy útil es los logaritmos, es decir, ambas, las diferencias logarítmicas, que también ustedes saben son tasas de crecimiento, aquí lo voy a poner, las diferencias logarítmicas son iguales, o mejor dicho, se aproximan a las tasas de crecimiento, y si multiplicas esta por 100, pues entonces estas son tasas de crecimiento porcentuales. Bien, pues vamos a ver cuáles son los resultados de esto. Fíjense que sí funcionó, o sea, o mejoró. Voy a poner el R1, aquí está, lo voy a poner acá arribita, y voy a pedir que me dé un summary de R1, summary R1, y lo voy a correr, y fíjense cómo de todos estos valores de x2 hasta x6, prácticamente solamente una de ellas, que es x3, es estadísticamente significativa. Pero con la transformación que hice, que es M1, fíjense cómo este punto cambia por 4 asteriscos. Quiere decir que ahora la constante x3, x4 y x5 son estadísticamente significativas y ya solamente x6 y x2 no lo son. Ahora, incluso para todavía ir más allá, lo que yo podría hacer es aplicarle el factor de incremento de varianza a este modelo 1
correrlo y ver, fíjense cómo los incrementos de varianza aquí son bajísimos, de 2, de 5, de 4, de 5 y de 3. Entonces, hasta el punto en el que yo podría decir, pues no voy a quitar a ninguno de estos, porque ya al menos el factor de incremento de varianza no es elemento para quitarlo. Pero bueno, también entendiendo que las diferencias y los logaritmos disminuyen las escalas y por tanto al disminuir las escalas disminuyen la varianza. Por lo tanto, esta podría ser una imagen sí buena, pero vamos, entendiendo que como se disminuyó la escala, pues también se disminuye la varianza. Entonces aquí lo que podría operar es, pues sí, eliminar las que no son estadísticamente significativas, claro, aplicando pruebas de hipótesis, linear hipótesis. Estoy buscando aquí una rápida para nada más copiar y pegar. Y entonces decir, bueno, a ver, aquí ya tengo mi modelo completo, ya que el BIF, pues no, vamos, una vez que tú aplicas diferencias logarítmicas, el BIF ya es una medida que se va a reducir muchísimo. Entonces, más bien aquí lo que habría que preguntarse es si dlx2 es estadísticamente significativa o no. Claro, pero bueno, aquí también surge un problema que es que el nombre lo dice todo, ¿no? Es decir, el linear hipótesis solamente se aplica para hipótesis lineales y como esta ya deja de ser una ecuación lineal y se convierte en una diferencia logarítmica, pues entonces aquí lo único que podríamos hacer es pues eliminar las que no son estadísticamente significativas como son 2 y 6 y quedarme solo con 3, 4 y 5. Y bueno, pues para hacer ya rápido esto, voy a poner modelo 4, voy a ponerle 3, 4 y 5. Voy a ponerle que este sea el modelo 4, voy a poner los resultados. Y bueno, pues 5 dejó de ser significativa. Entonces, no, perdón, aquí estaba. ¿Saben qué? Es que ya tengo sueño. Es el intercepto 3, 4 y 5 y entonces 2 y 6, ¿no? 2 y 6 son los que ya no comencé. Pegamos, ponemos modelo 2 y quitamos 2 y 6, ¿no? Entonces aquí está. 2 y 6. Esto es lo que debí de haber hecho, no sé. No sé qué me pasó, pero bueno. Es que estoy pidiendo ahora modelo 1. Es el modelo 2. Entonces ahora sí corro. Y bueno, aquí está este mejor modelo. Este es un mejor modelo ya con una R cuadrada muy alta, con todas las T's estadísticamente significativas, incluso la constante. Y entonces esta podría ser otro modelo de los mejores que yo podría proponer. Nada más para recapitular, ¿cuáles serían los mejores modelos en cuanto a la corrección? Dijimos que un mejor modelo sería este, el que tiene a la variable x2, x5 y x6, por así decirlo, en niveles. Ustedes lo recordarán, son 2, 5 y 6. En niveles todas son significativas, menos la constante. Ese sería un primer modelo. El segundo modelo lo obtuvimos con el stepwise, dijimos que era este, en el que el intercepto 3 y 4 eran estadísticamente significativas. Y el último es cuando aplicamos todas las transformaciones, no solo los logaritmos, sino también las diferencias logarítmicas, y presentamos y quitamos las que no eran significativas, y nos quedó este mejor modelo, 3, 4 y 5. Solo tengo una duda de si son las mismas que en el primer modelo. No, son 2, 5 y 6 en niveles. Y en diferencias logarítmicas 3, 4 y 5. Y con el stepwise, que es
a través de los criterios de información de Akaik 3 y 4. Entonces, estos son los 3 mejores modelos que se podrían extraer de una base de datos muy completa, como pudiera ser esta de multi, ¿no? Con X2, X3, X4, X5, X6, explicando a Y. Y bueno, pues creo que eso es todo respecto a este tema de multicolinealidad, ¿no? Entonces ya nada más lo que queda pues es practicar y practicar y practicar para pues volvernos expertos en esto de la selección de los mejores modelos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.